resultado de una negociación hoy profesional se decide en un mundo paralelo al de las palabras. Es un mundo donde nuestro nivel de autenticidad va a estar determinado por la imagen que proyectamos y donde nuestra capacidad de convencer profesionalmente va a depender de cómo nos vean los demás. Es decir, donde el nivel de conciencia de nuestros gestos y posturas va a contar más sobre nosotros mismos y sobre nuestro discurso que todas las palabras del mundo. En definitiva, nuestro futuro profesional, social y probablemente el personal va a estar vinculado a nuestra credibilidad. La famosa sentencia de si no comunicas no existe, hoy se inserta en el mundo de la edificación, de la ingeniería y de la arquitectura con más fuerza que nunca. Desde nuestras versiones más primitivas, los seres humanos, con actitudes para convencer a los demás, siempre se han situado en las ramas más altas de las organizaciones sociales. Chamanes, brujos, sacerdotes, siempre han estado inevitablemente unidos al poder ejecutivo. Es decir, comunicar con eficacia hoy es imprescindible. El nuevo mercado profesional que nos espera este año, que nos espera detrás de la puerta de esta charla, por otra parte, se está definiendo en términos de incertidumbre y fragilidad. Vamos a ver ahora estos dos términos. La competitividad, nos guste o no, se ha incorporado como una asignatura obligatoria de aprendizaje urgente. Existen las ramas altas y bajas en el mercado que nos espera detrás de este monitor. Así que presencia, marca personal y credibilidad van a definir las opciones de adaptación del arquitecto técnico en un mundo que probablemente debamos empezar a escribir nosotros mismos con carácter inmediato. Los arquitectos técnicos somos de origen negociadores natos, es cierto, y además conocemos bien que comunicar de modo eficaz puede significar la diferencia entre supervivencia o no. Nuestras habilidades comunicativas van a señalar en estos años con precisión quiénes somos, dónde estamos y qué podemos hacer ante situaciones de riesgo o de oportunidad. ¿Quién lo sabe? La partida está servida. Permitidme que os cuente una historia. A mediados de los 80 yo me fui a estudiar urbanismo a la Universidad de Ámsterdam y al acabar mi proyecto final me encontré con dos problemas. El primero de ellos es que no existía PowerPoint. El segundo es que ni siquiera éramos europeos. A mi favor yo tenía pues, que no sabía que no existía el PowerPoint y por otro lado tampoco sabía que no éramos europeos. Y entre otras historias, algo que me impactó mucho fue la defensa del proyecto final. A pesar de reconocer una calidad muy buena en el trabajo, la calificación que me daban era un 5 sobre 10. ¿Cómo puede ser? Yo estaba indignado con un tribunal que además me decían que el proyecto era estupendo. Muy simple, me contestó el director del tribunal. Lo vende usted fatal, lo vende muy mal. Y además me dijo, y lo que no se comunica no existe. Es más, el que no comunica no existe. Aquello me impactó tanto, me sorprendió tanto, que solicité anular la convocatoria y dediqué prácticamente un año a investigar cómo se contaba un proyecto, cómo se relataba, era algo que yo no sabía hacer. Y en ese año descubrí un montón de cosas. Entre otras, que contar la historia de un proyecto era contar la historia de tu vida, era contar la historia de tu perfil como profesional. En esencia, que saber relatar un proyecto era una parte muy importante de tu marca personal. Así que tuve que aprender algo de oratoria, tuve que aprender algo de conducta corporal, tuve que aprender algo de imagen, de sonido, de escenas y me volví a presentar con el mismo proyecto, casi un año después. Exactamente el mismo proyecto, sin cambiar ni una sola coma. Incluso mantuve algunos errores de bulto del proyecto. Luego más tarde descubrí que esos errores de bulto son imprescindibles en tu credibilidad. Curiosamente, en la misma fecha en que Adolfo Domínguez también lo descubrió. ¿Os acordáis de aquella frase? La arruga es bella, que fue su gran éxito en la segunda mitad de los 80. Os acordaréis los que tenéis más años. Resultado final, me dieron la máxima nota de aquella promoción, mención especial. Incluso me preseleccionaron para un equipo de los Juegos Olímpicos, estupendo. Pero lo importante de aquello es que aprendí a preparar un proyecto. Lo más importante fue que comprobar lo esencial que es la capacidad de comunicación en el mundo profesional, tanto como evolucionar desde un 5 hasta un 10. Y desde entonces dedico una parte significativa de mi tiempo profesional
a la comunicación. Realmente lo aplico prácticamente a todo lo que emprendo. Las habilidades en comunicación efectiva realmente son fascinantes, tanto que requieren una especialización en un campo al que llevo ya dedicados unos cuantos años, más por ilusión que otra historia, y además os puedo asegurar que se continúan descubriendo técnicas, instrumentos, habilidades que pueden convertir a un profesional humilde, como era yo en aquel momento, en alguien que sea capaz de defender un proyecto de casi cualquier cosa. Incluso podemos trabajar con gente ajena a nosotros. Entre otras cosas investigué, y esto era muy importante, investigué el tiempo que dedican los grandes maestros de la comunicación improvisada a prepararse. ¿Sabéis cuánto tarda un orador en ser bueno? O un diseñador de edificios en ser elocuente para convencer de sus proyectos. Toda una vida. Por ejemplo, en las universidades americanas hoy, que son los reyes de las profesiones competitivas, las habilidades en comunicación efectiva, discurso, persuasión, negociación, se incluyen desde un comienzo en los programas académicos, desde el primer curso. Y por cierto, esta pregunta nos afecta a nosotros. ¿Sabéis cuánto tiempo asignamos las carreras de arquitectura técnica al tiempo de la comunicación? Un 30%. ¿Sabéis cuánto tiempo asignan ingeniería y arquitectura en el contexto europeo a optimizar la capacidad de comunicación de un profesional? De media un 60%. Son cifras interesantes, ¿verdad? Nosotros nos movemos en un 30% de media, lo que significa que muchísimos de los casos es alrededor de un 20%. Realmente tenemos una factura pendiente para los próximos años que no nos corresponde. Pero vamos a continuar con datos. Hay algunos datos todavía interesantes. Hoy, en cualquier proyecto internacional, coincidiendo con esa cifra, la cuota de presupuesto que se asigna a comunicación acostumbra a oscilar alrededor del 30%. Yo he trabajado recientemente con el Banco Mundial y nunca bajan las cifras que se asigna a comunicación y a participación. El experto en comunicación de cualquier profesión, en negociación y sobre todo con base de formación técnica, es un profesional escaso, normalmente muy bien pagado y además bastante bien cuidado en el entorno empresarial. Es el que soluciona problemas cuando entramos en situaciones de crisis. ¿Sabíais que entre el 80 y el 90% de los fallos de una empresa o de una negociación son directamente achacables a errores de comunicación, a fallos, a poca experiencia en comunicación? Os voy a hacer dos preguntas temáticas. ¿Cuáles creéis que son las carencias de base en nuestros currículum para transformar la incertidumbre en la que nos encontramos hoy en oportunidades? ¿Y cuáles pueden ser de verdad nuestras habilidades en comunicación eficaz? Seamos sinceros, la capacidad de convencer o persuadir depende de una exquisita combinación entre datos y emociones. Y aunque somos muy buenos en datos, perdemos bastante fuerza en el segundo. Nuestras emociones, como aparejadores, como arquitectos técnicos, en el relato convincente, la comunicación emocional, que es el principal determinante de nuestra credibilidad, se quedó atrancada en la escuela. La verdad es que no teníamos tiempo para practicar la idea, los proyectos, las inquietudes. Así que comunicar, presentar, vender, elaboración de nuestra marca personal, trabajar la imagen, liderar, convencer, todo esto se ha quedado en la mesa de alguien. Así que hoy nos toca hacernos otra pregunta. ¿Cuáles van a ser las demandas para el mercado de la década 2030? Infinitas. Infinitas e imprevisibles. Pero si podemos partir de la experiencia acumulada, nuestra propia experiencia, la verdad es que no estamos en mala situación. Los mimbres siguen siendo buenos. Pero vamos a ser realistas. ¿Quién no ha tenido recientemente problemas con una presentación en público o con una entrevista complicada? Especialmente ahora que estamos cambiando todo casi todos los días y lo que nos queda. En los próximos meses es muy probable que nos veamos, por ejemplo, contar con ello, que nos veamos obligados a presentar un videocurrículum. Sí, no lo toméis a broma. Nos da un poco de miedo, ¿verdad? ¿Sabíais que un videocurrículum transmite 10 veces más credibilidad que un documento en papel? ¿Sabéis que un videocurrículum incluye visibilidad y presencia de un modo que no transmite otro tipo de documentación?
que el nivel percibido de experto, de persona que sabe mucho de lo que sea, es bastante superior, que la diferenciación con el resto de competidores es significativamente intensa, que incrementa la credibilidad y la sensación de cercanía con la persona que tengamos enfrente, la conexión con el destinatario. La conexión con la imagen es normalmente un 80% superior a cuando trabajamos con otros sentidos. La distribución de actitudes se percibe como muy superior, es marca personal, te permite centrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Te permite lanzar un montón de magnitudes que no podemos lanzarle de otra forma y además, sobre todo, te permite contarlo en un minuto. Así que podemos relacionar imagen con profesión, podemos proyectar una imagen de director, etcétera. Transmitimos un perfil, montones de dimensiones. Pero atención, no quiero vender un videocurrículum. El videocurrículum es un ejemplo. Es solo una muestra del inmenso kit de habilidades que hoy se están desarrollando en materia de nuevas formas de comunicación. Y probablemente, es muy probable, que nuestra cualidad más interesante como ingenieros de la arquitectura sea esa capacidad que tenemos de trabajar hacia el futuro. Somos buenos, disponemos de una habilidad significativa para planificar sobre información disponible, una información que sabemos proyectar hacia el futuro con una considerable certeza. Manejamos muy bien los datos, es nuestra principal experiencia, y como manejamos datos, somos buenos fabricantes de certidumbres, ficticias o no, pero eso nos permite trabajar con seguridad, tanto individualmente como en equipo, hacia un futuro hoy bastante incierto. Y eso nos da una importante ventaja evolutiva profesionalmente y operativa a corto plazo. Hoy, que estamos viviendo una situación de cierta complejidad impredecible, como decía Nassim Taleb, un autor que recomiendo, el cisne negro, algo que éramos incapaces de anticipar. Un momento donde la certeza se nos ha ido entre los dedos y está claro que estamos en un momento de cambio donde no va a haber un retorno a la situación que teníamos anterior al 2020, no nos engañemos, ese mundo no va a existir más. Estamos ante un escenario profesional, social y personal que, por cierto, tenemos que construir entre todos, y no es que eso sea bueno o malo, lo que sí es cierto es que va a depender de nosotros mismos. Esta década que empieza, ya llevamos adelantada, y en este mundo que nos está esperando detrás de la puerta, el papel de determinados profesionales, lo estamos viendo en los medios de comunicación, está asumiendo un protagonismo excepcional. Y nos va a tocar, queridos compañeros, ser actores protagonistas de primera fila en un futuro que a lo mejor ha sido demasiado inmediato, pero lo que sí es cierto es que tenemos que asumir un rol mucho más activo del que hemos mantenido hasta hoy. Es la hora de una proactividad que debe entrar en conflicto con una situación de reactividad que hemos tenido hasta ahora, y eso hay que contarlo. Me gustaría haceros una encuesta rápida sobre cuál es nuestro posicionamiento personal. Vamos a hacerla para el 2021. ¿Cómo entendemos que vamos a entrar? Y además la vamos a simplificar mucho. Las opciones son: el futuro va a ser peor, va a ser igual o va a ser mejor. Vamos a imaginarnos que hemos activado un mecanismo de encuestas en nuestros teclados y que solo tenemos que oprimir la tecla D para una visión pesimista, la tecla I para un año igual y la tecla M para un escenario que suponemos que va a mejorar. Oprimirla, ya está. Bueno, ya tengo los resultados. No es verdad, no lo habéis hecho, los tengo de una encuesta Ipsos que he investigado. El 48% de vosotros opina que vamos a empeorar, casi la mitad. Un 27% que nos vamos a mantener igual. Y solo un 25% opina que este es un momento de oportunidad donde podemos aprovechar para mejorar como profesionales. Solo 1 de cada 4 de nosotros estamos entrenados para ver este futuro con eficacia. Y eso, ¿estáis de acuerdo?, no es una parrilla de salida en absoluto competitiva. Heisenberg, que fue premio Nobel de Física, es uno de los padres de la física cuántica, que lo representaba este actor de modo tan eficaz en series de Netflix, planteaba 2 principios, hablando sobre esta incertidumbre que nos da miedo. El primero de ellos es que observar es modificar, y el segundo, que todo es incierto. Esto quiere decir que vamos a ser autores activos de un mundo que además está por decidir. No está escrito, lo vamos a escribir, pero vamos a ver algunas de las claves de este mundo. Vamos a intentar
entender, adelantar eso que siempre hemos hecho bien, algo de este 2021. En este mundo domina una gran falta de seguridad y certeza sobre algo, y eso nos está creando una emoción terrible, inquietud, incertidumbre. Lo que llamaba Roberto Muelas, un psicólogo de Granada, lo llamaba esa asesina silenciosa. La incertidumbre es una palabra terrible porque nos impide tener datos sobre los cuales hacer hipótesis, nos impide conocer el mundo en el que estamos. Así que, desde un punto de vista muy práctico, esta incertidumbre en que nos movemos podemos verla como una serie de alternativas o predicciones, muchas, múltiples, y lo podemos interpretar en el sentido de que cuanto mayores sean las alternativas, cuanto mayor sea el grado de incertidumbre, la situación de riesgo subjetivo que interpretamos va a ser superior. Así que vamos a empezar a eliminar ese concepto que asociamos al riesgo objetivo con la incertidumbre. Y para nuestra mente de ingenieros debemos tener claro que la incertidumbre aparece en nuestras vidas como un proceso cognitivo donde se consideran múltiples posibilidades al intentar adelantar lo que va a suceder. Por lo tanto, que continuemos pensando que la incertidumbre del año 2021 es una palabra neutra ya no tiene sentido. Tenemos que empezar a aceptar que es un estado mental y que es un estado mental que nos saca dentro de un mundo al que estamos muy acostumbrados, que es nuestra zona de confort. Y eso a los racionales, somos una profesión bastante racional, nos da miedo. Atención, vamos a poner atención a algo interesante. No todos lo ven así. Hemos sacado un 25% que ven oportunidades en el mundo que viene. Ese 25% ofrece un campo de exploración, de creatividad, de innovación, de emprendimiento. Es una interpretación personal. Este grupo reducido, este grupo maravilloso, perciben las emociones de otra forma. Este grupo de afortunados van a vivir lo que viene como una experiencia muy positiva, excitante, incluso ilusionante, incluso con proyección profesional, y en el campo económico, en el campo personal, y en el campo social. Y este grupo, esta forma de ver, estas gafas de ver la realidad, son las que nos interesa ahora mismo si vamos a diseñar algo. Hay que entender el mundo de los ilusos y el mundo de la ilusión, sobre todo en este campo de la edificación y la arquitectura, que va a estar sujeto a un montón de cambios, ya lo está haciendo. Y es que la realidad que vivimos es algo tan subjetivo como los amaneceres, depende de cómo, de dónde y de con quién. Para empezar, nuestra construcción de la realidad es una combinación de lo que hay fuera con lo que hay dentro, de los datos que nos entran a través de los sentidos y de cómo lo interpretamos. La forma como trabajamos habitualmente es coger esas cosas de fuera, les ponemos nombre y le asignamos cualidades, es decir, intentamos definirlo. Esa es nuestra forma de entender el mundo, tanto el personal como el profesional. El problema es que después nos creemos la historia que hemos montado y lo convertimos en definiciones y lo convertimos en verdades absolutas, y eso puede ser un problema. Esa forma de interpretar la realidad al creer nuestras definiciones se convierte en algo más complejo, se convierte en nuestras creencias, y regulamos y vivimos la vida desde ese momento, enfrentamos nuestra situación profesional, personal, social con esas reglas. Eso a veces nos pierde, ¿o no? Sobre todo en momentos complicados. Dejadme que os explique algo muy rápido. Las circunstancias en que vivíamos nuestra educación infantil, nuestro mundo de niños, son los que determinan nuestros comportamientos. Esas circunstancias se han quedado grabadas y hoy condicionan nuestra forma de experimentar el mundo. Si en aquellos años nuestros padres nos dejaron explorar sin ningún problema, consiguieron que nos sintiéramos seguros, mucho más allá de las líneas de lo conocido, las locuras que hacíamos desde niños. En este caso, hoy, nuestra tolerancia personal de cada uno de nosotros a la incertidumbre y al miedo, hoy será potente, será elevada. Vamos a enfrentar lo que viene sin ningún problema, incluso con diversión. Ojo, si por el contrario nos limitaron esa exploración de niños, esa capacidad de ver cosas nuevas, esa situación de inseguridad se proyecta desde nuestra infancia y hace que hoy nuestra tolerancia a lo desconocido sea bastante más reducida. Conclusión, no todos vemos el mundo exactamente igual. Nos movemos en escenarios absolutamente diferentes. Pero la buena noticia es que la base de datos
con que alimentamos nuestra visión del mundo sigue abierta. Esa percepción sobre lo desconocido, es decir, esa visión de la realidad, de lo que sucedió en el 2020 y hacia atrás, y por tanto de lo que va a suceder en el 2021, afecta a todas las expresiones de nuestra vida, al conocimiento, a la conducta, pero sobre todo a nuestras relaciones profesionales, que es donde depositamos el cimiento de la construcción de nuestro futuro. Lo más interesante es que nos produce una alteración permanente en nuestra forma de interpretar lo que continúa sucediendo estos días. Y en cuanto se produce un cambio o una amenaza de cambio, muchos de nosotros ya no sabemos cómo relacionarnos, no sabemos cómo proyectarnos y no sabemos cómo entender lo que va a venir. En el peor de los casos, se genera un estilo de afrontamiento que para muchos se basa en algo, quizás algo nuevo, que es la autoincertidumbre. Llegamos a no fiarnos de nosotros mismos. Esa ansiedad, inseguridad, miedo se transforma en un proceso que, si llegamos a identificar en nosotros, enciende todas las alarmas y nos bloquea para gestionar lo que llamamos esas incertidumbres externas, es decir, cómo gestionar el mundo exterior. ¿Cómo funciona esto? Por entenderlo y manejarlo con datos rápidos. Nuestro cerebro está expuesto cada segundo a una cantidad ingente de información. No entra toda, es mentira eso de que el cerebro es infinito y que recupera toda la información. El cerebro es muy selectivo y simplemente almacena y se queda con aquello que cree que coincide con nuestros intereses. ¿Cómo lo hace? ¿Qué criterio sigue? Todo lo que coincide con algo parecido a lo que ya está guardadito, que es lo único que identifica en nuestra memoria, simplemente con que le suene a algo, hace que nuestra mente se organice para proyectarnos. O sea, utiliza la base de datos de lo que ya está. Resultado, no siempre acabamos donde debemos, sobre todo cuando la información que empieza a entrar es diferente, cuando no tenemos referencias dentro. Hoy es uno de los casos. Y vamos siempre con ese bloque de información. Cuenta una antigua historia oriental sobre dos monjes que se encontraron una joven frente a un río caudaloso de agua y no podía atravesarlo. Uno de ellos, compadecido, la cargó sobre sus espaldas y atravesó la corriente hasta llegar a la otra orilla, donde la dejó para que pudiera seguir su camino. El otro monje se había quedado en el otro lado de la orilla, horrorizado, recriminó a su compañero. ¿Por qué has entrado en contacto con una joven? Nosotros somos monjes puros y no podemos contaminarnos. Y el primer monje le contestó: compañero, yo la abandoné, la dejé al otro lado del río, tú eres el que sigues a cuestas con ella. Este cuento es importante porque seguimos con nuestro bloque permanentemente trabajando. Hay momentos en la vida en los que tenemos que romper un poquito ese chip y empezar a incorporar o permitir que entre otro tipo de información. A nuestra mente le da igual las intenciones de lo que queramos. Nuestra mente funciona con imágenes bastante simples y además lo vemos todos los días en nuestras interacciones. Si yo no quiero caerme con la bici, no puedo borrar de mi cabeza la palabra caerme y la imagen de que me estoy cayendo. Con lo tal, acabaré cayéndome con la bici cuando hago alguna tontería. Si no quiero engordar, y permanentemente estoy pensando en la barriguita, estoy pensando en engordar, seguro que tengo los kilos garantizados. Si voy a un examen y no quiero suspender, una entrevista, quiero que me salga bien, y estoy pensando en el suspenso o en la versión negativa, lo que no quiero hacer, nuestra mente nos condiciona y nos dirige hacia eso. Pero ojo, podemos engañar a la mente fijándonos en lo que deseamos en vez de lo que no deseamos. Si yo quiero mantenerme en equilibrio, simplemente tengo que estar pensando en lo bien que voy a hacer con la bici o con la tabla cuando vaya a la sierra. Si quiero adelgazar, tengo que empezar a pensar, a interiorizar la imagen delgada, y funciona. Y estoy convencido. Si me quiero convencer de que voy a probar y empiezo a pensar en que la reunión me sale bien, en que voy a probar, al final todo lo que visualizamos, verbalizamos o imaginamos que va a pasar, nuestra mente se organiza para conducirnos inconscientemente a ellos. Ejemplo, yo siempre consigo aparcamiento en el centro de Granada hace años. Tengo a mi familia absolutamente sorprendida. Y si quiero encontrar pareja porque estoy solo y estoy convencido de que soy una persona no excesivamente atractivo, a través de mi forma de hablar, de mi forma de gesticular y de mi forma de vestirme, voy a dar la imagen incontestable, la imagen absolutamente convincente de que no soy atractivo para nadie. Si quiero convencer a mi jefe de que mejore el trabajo, etcétera, y lanzo el mensaje del farsante, no estoy convencido de mi puesto,
mis posibilidades disminuyen hasta garantizarme de que me va a salir mal. Es decir, la mente solo intenta ayudarnos con los mensajes que le damos, pero necesita recibir el mensaje en las claves correctas, porque es que si no, se centra en lo que no debe. Por eso, y esto es importante y es lo que hacemos cuando trabajamos en los trainings, no vale cualquier mensaje. El relato que nos contamos a nosotros mismos tiene que ser creíble. Tiene que dar, por un lado, el mensaje de lo que sí queremos. Y además tiene que definirlo en términos positivos. Y además hay que definirlo con claridad. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de no creernos a nosotros mismos. No creernos a nosotros mismos es la forma más eficaz de engañar. Es la técnica absoluta. Así que cuando tenemos todos los objetivos claros de lo que sí queremos, conseguimos plantearlo en positivo, en ese momento nuestro cerebro se programa y organiza todos nuestros sentidos para que capten lo que necesiten. Oportunidades, circunstancias, personas. En ese momento adquirimos superpoderes, así de simple. Y nos sorprendemos incluso a nosotros mismos. ¿No os ha pasado? Que hay momentos en los que todas las conjunciones se alinean y os llevan a cosas que seríais incapaces de pensar que haríais. En un momento de incertidumbre elevada como hoy, es más importante que nunca tener referencias claras, definir en positivo lo que sí queremos, y eso nos llevará a unos resultados que sí nos interesan. Y para ello tenemos que entender que el 95% de la información que maneja nuestra mente es inconsciente y nos dirige hacia su mundo. Almacenamos cosas que no sabemos que sabemos, sin que nos demos cuenta. Intentamos mantenernos dentro de terrenos conocidos, o nuestra mente intenta mantenernos en terrenos conocidos y lucha porque no entren cosas nuevas. Mal escenario para donde vamos a meternos. Es difícil ahora mismo meter nuevos trastos en nuestro aprendizaje. Y nuestra mente se resiste con trucos, se resiste con una visión pesimista del futuro, que lo estamos viendo en la noticia de televisión, o se resiste con la incorporación de las malas experiencias del pasado, recupera lo que no debe. Es decir, lo que hay dentro de mí va a orientar nuestra atención y va a condicionar todas nuestras decisiones. Así que, desde las habilidades genéticas del arquitecto técnico, combinadas con las circunstancias, no siempre favorables, no estamos en el mejor momento, que han condicionado nuestra profesión, hemos intentado diseñar un programa corto para aterrizar en todas estas materias que de algún modo deben centrarse en tres objetivos fundamentales, que es donde hemos detectado algunas debilidades. La primera de ellas es mejorar nuestras habilidades en comunicación. La segunda, desarrollar nuestra marca personal, ojo. Y la tercera, optimizar nuestra capacidad de interacción o de negociación. Hemos organizado, recuperando información de muchos sitios, una serie de bloques de trabajo y lo hemos relacionado en una lista de ideas. Habilidades en entrevistas, técnicas de presentación en público, capacidad de interacción en redes, criterios para la construcción de una marca personal, cómo se construye una imagen profesional, cómo es el manejo de la conducta no verbal, todo el comportamiento, identificación de cuáles son las claves estratégicas para negociar a medida, aplicar técnicas de perfilación, de conocer a la persona que tengo enfrente. Hemos oído hablar de marca personal, hemos oído hablar de la importancia de trabajarla y cuidarla con cariño. Pero cuando hablamos de marca personal no solo nos estamos refiriendo a actitudes o a prácticas profesionales, que también son importantes, sino que además a una combinación de habilidades y experiencias que nos hacen ser nosotros mismos. La influencia de las nuevas tecnologías y las redes sociales se hacen más que necesario para ofrecer un mensaje transparente sobre nuestra identidad y nuestro valor. Construir, potenciar y controlar la propia marca personal nos ayuda a generar oportunidades, al mismo tiempo que nos facilita conseguir esas metas y objetivos de los que llevamos hablando todo el rato. La creación y consolidación de nuestra marca personal no podemos dejarla a la improvisación, que es lo habitual. Es necesario seguir una estrategia de marca, además de marca muy asignada a nosotros, que sea capaz de moldear de manera real, de manera óptima y de manera eficaz nuestra propia imagen. Para ello hay que tener en cuenta una serie de tareas que existen y que existen como protocolos. Otro componente importante es el liderazgo. Liderazgo interpretado como conjunto de habilidades directivas o habilidades gerenciales
que desarrollamos pues, en la obra, en nuestras negociaciones o para influir en la forma de ser y actuar de las personas y grupos de trabajo con los que nos encontramos. ¿Cómo orientamos todo eso hacia los objetivos que pertenecen a cada proyecto? Y la verdad es que nunca nos han formado como líderes y nunca nos han adaptado a dar soluciones a los retos diarios. Son procesos que hemos ido aprendiendo a costa de golpes muchas veces. Dentro de todo eso hay que incluir también unas habilidades mínimas que existen como negociadores. El negociador es probablemente hoy el profesional mejor pagado de un equipo, pero además requiere, y esto es importante, conocimientos específicos en materias que nosotros ya dominamos. Un negociador especialista es algo insustituible en economía, en conocimiento del suelo, en urbanismo, en edificación. Creo que hay pocos profesionales que pudieran competir con un arquitecto técnico que esté especializado en negociación. Precisamente en los momentos en que más falta se hace este tipo de enfoques es cuando hablar en público se convierte en una de las demandas más delicadas en estos procesos. Hoy aprender a planificar una presentación es algo ya imprescindible, se ha convertido en el pan nuestro de cada día. No es que sepamos hacerlo de forma innata, es una habilidad que debemos aprender. Todos estamos capacitados, pero hay que aprenderlo. Solo hay que desarrollar las herramientas adecuadas. Hemos incluido unos módulos muy interesantes en las formaciones que vamos a sacar este año. Las presentaciones eficaces es otra historia. Las presentaciones eficaces logran captar la atención del público, de un cliente, de un compañero, de un equipo de trabajo. Y los objetivos que nos planteamos como emisores se optimizan. No importa si somos una persona con facilidad para hablar en público o tenemos limitaciones, da igual. Contar con el diseño, la capacidad de diseñar buenos mecanismos de presentación nos puede favorecer en las dos situaciones, en pasar desde muy malo a decente o de decente a óptimo. Y por otro lado, la entrevista ha pasado a ser un instrumento cotidiano, sobre todo la entrevista telemática. Ha pasado a formar parte de un mundo donde los cambios de trabajo con cierta regularidad van a ser ya una constante. Olvidémonos del trabajo de toda la vida, eso no va a venir más. Y se trata de intentar gestionar técnicas de entrevista, de forma que consigamos obtener información mediante diálogo técnicamente aplicado. Y eso proyectarlo hacia los encuentros que tenemos todos los días, tanto los no previstos como los previstos, de forma que se conviertan en herramientas útiles para el desarrollo de cualquiera de nuestros proyectos o de las futuras versiones que nos vamos a encontrar. ¿Os acordáis de la escena de cámara acción? ¿Os acordáis de estas palabras? Se ha convertido en una realidad. Las transformaciones súper aceleradas de los nuevos métodos telemáticos de trabajo, los condicionantes que nos encontramos en la pandemia de comunicación, la inclusión de el Zoom, el OBS, el Teams, se ha convertido en lenguaje coloquial. Llevan consigo protocolos de comunicación que debemos empezar a incorporar con una gran urgencia en nuestra realidad. Y junto a todo eso, algo importante es la tarea o ejercicio cotidiano de lo que se llama el personal branding, que debe estar cimentado bajo unas líneas de estrategias bien detalladas y que nos marquen desarrollos bien estructurados conforme a nuestras necesidades personales y a nuestras propias experiencias, sobre todo a nuestros objetivos, que es el marco más delicado ahora mismo, a los que tenemos ahora y a los que probablemente vamos a tener que lanzar para el futuro. También hemos recogido un programita básico para por lo menos cimentar el futuro desarrollo, que seamos capaces de desarrollar marcas personales adaptadas.